Cuando Rosa Méndez vio ese anuncio en el periódico local de Guadalajara, casi lo pasa por alto. Una Volkswagen Combi 1968 por $550. El precio era ridículamente bajo, incluso para un vehículo de más de 50 años. Pero había algo en esa fotografía borrosa, en la silueta oxidada de esa van clásica, que le habló directamente al corazón. Rosa había pasado los últimos 20 años de su vida con las manos manchadas de aceite, reparando motores en un pequeño taller mecánico que heredó de su padre. A sus 42 años conocía cada tornillo, cada pistón, cada secreto que los vehículos antiguos guardaban bajo sus capós. Esta combi podría ser su proyecto personal, ese sueño que había postergado demasiado tiempo. Si este video te está gustando, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. El día que fue a verla, una llovizna típica de octubre caía sobre la ciudad. El vendedor era un hombre mayor llamado Don Fermín, con los ojos cansados y las manos temblorosas. Vivía en una casa modesta en las afueras, rodeada de árboles de bugambilia que dejaban caer sus flores púrpuras sobre el camino de entrada. La combi estaba estacionada bajo un cobertizo de lámina, cubierta parcialmente por una lona verde que había conocido mejores días. Don Fermín la recibió con una sonrisa triste. «Perteneció a mi hermano», explicó mientras quitaba la lona con movimientos lentos. «Él falleció hace 3 meses. Nunca tuvo hijos, y yo ya estoy muy viejo para estos traqueteos. Solo quiero que alguien la aprecie». Rosa caminó alrededor del vehículo, observando cada detalle con ojo crítico. La pintura original color crema estaba desgastada, con parches de óxido floreciendo en los guardafangos. Los neumáticos estaban desinflados. Las ventanas tenían una capa de polvo tan espesa que apenas se podía ver el interior, pero la estructura parecía sólida. Abrió el capó trasero y examinó el motor. Un boxer de 4 cilindros que había visto días mejores, pero nada que ella no pudiera reparar. «Está completa», dijo don Fermín, entregándole un juego de llaves oxidadas. «Tiene hasta la llanta de repuesto original en la parte delantera. Mi hermano era muy cuidadoso con esas cosas. Decía que un vehículo sin repuesto es como salir a la calle sin zapatos». Rosa sonrió ante la analogía. Compró la combi ese mismo día, pagando los $550 en efectivo que había estado ahorrando de sus trabajos extra. Don Fermín la ayudó a remolcarla hasta su taller, un espacio pequeño pero bien equipado en la colonia americana. Cuando la van finalmente quedó estacionada en su taller, con la luz de la tarde filtrándose por las ventanas polvorientas, Rosa sintió una emoción que no experimentaba desde hace años. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Rosa trabajaba en el taller durante el día, atendiendo a sus clientes habituales, camiones de reparto, taxis viejos, autos familiares con más kilómetros que Esperanza. Pero cada noche, cuando cerraba las puertas y el ruido de la ciudad se convertía en un murmullo distante, la combi se convertía en su único foco. Comenzó por lo básico: drenar el aceite viejo y negro como brea, reemplazar las bujías corroídas, limpiar el carburador obstruido por años de inactividad. Su ayudante, un joven de 23 años llamado Miguel, la observaba trabajar con curiosidad. Miguel había llegado al taller 2 años atrás, huyendo de una vida complicada en Michoacán. Rosa le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría, enseñándole todo lo que sabía sobre mecánica. Ahora era como el hijo que nunca tuvo. «Jefa, esa combi está más acabada que guitarrón de mariachi borracho», bromeó Miguel una noche mientras le pasaba una llave inglesa. «¿De verdad cree que va a caminar?» Rosa limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa en su piel morena. «Va a caminar, Miguel, y va a ronronear como gatito nuevo. Solo necesita paciencia y cariño». Pasaron 2 semanas antes de que Rosa decidiera revisar la llanta de repuesto. Estaba montada en el compartimiento delantero, sujeta por un soporte metálico que había resistido el paso del tiempo mejor que el resto del vehículo. La llanta en sí era una Firestone antigua, con los flancos agrietados por la edad y la exposición al clima. Rosa la bajó del soporte con esfuerzo. Era más pesada de lo que esperaba. Algo no cuadraba. Una llanta de ese tamaño no debería pesar tanto, incluso con el aro metálico. Rosa la colocó en el suelo de concreto del taller y la examinó más de cerca.
El neumático estaba montado en el aro de manera extraña, como si alguien lo hubiera forzado. Tomó sus herramientas para desmontarla, usando palancas y jabón para aflojar la goma vieja y rígida. Miguel estaba organizando las herramientas en el otro extremo del taller cuando escuchó a Rosa soltar una exclamación ahogada. Se giró y la vio congelada, mirando fijamente el interior de la llanta con una expresión que nunca le había visto antes. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía algo envuelto en tela engrasada. «Jefa, ¿qué pasa?». Rosa no respondió inmediatamente. Con movimientos cuidadosos, casi reverentes, desenvolvió la tela. Dentro había varias bolsas de plástico selladas, y dentro de esas bolsas, centenares de piedras que brillaban bajo las luces fluorescentes del taller. Eran de diferentes tamaños, desde pequeñas como granos de arroz hasta algunas tan grandes como almendras. Todas tenían ese brillo característico, esa transparencia que captura y refracta la luz de manera hipnótica. Miguel se acercó y su rostro palideció. «No puede ser», murmuró. «Jefa, esos son...». «Diamantes», completó Rosa, su voz apenas un susurro. «Son diamantes en bruto». El taller quedó en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido distante del refrigerador en la oficina. Rosa y Miguel se miraron, ambos procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Las manos de Rosa todavía temblaban mientras volvía a envolver las bolsas cuidadosamente, como si temiera que desaparecieran si las miraba demasiado tiempo. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Vivía sola en un departamento pequeño a 3 cuadras del taller, un espacio modesto que olía a café y aceite de motor. Se sentó en su sofá desgastado, mirando fijamente las bolsas que había llevado consigo, incapaz de dejarlas en el taller. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían llegado esos diamantes ahí? ¿Eran legales? ¿El hermano de don Fermín sabía que estaban ahí? ¿Don Fermín lo sabía? A la mañana siguiente, Rosa llegó al taller más temprano que de costumbre. Las calles de Guadalajara apenas comenzaban a despertar, los vendedores ambulantes preparando sus puestos, el olor del pan dulce mezclándose con el escape de los autobuses. Miguel ya estaba esperándola en la puerta, con 2 cafés de la esquina y una expresión de ansiedad que reflejaba la suya propia. «Jefa, no dormí nada», confesó Miguel mientras entraban. «Estuve pensando toda la noche. Necesitamos saber si esos diamantes son reales y de dónde vienen». Rosa asintió. Había llegado a la misma conclusión, pero no podían simplemente llevar las piedras a cualquier joyería y preguntar. Necesitaban ser discretos, cuidadosos. Guadalajara era una ciudad grande, pero las noticias viajaban rápido, especialmente las noticias sobre riquezas repentinas. Recordó a un cliente que había atendido hace algunos años, un hombre llamado Arturo Salinas, que trabajaba como gemólogo independiente. Había llevado su auto al taller varias veces, y siempre habían mantenido una relación cordial y profesional. Rosa buscó en su viejo archivero de contactos hasta encontrar su número. La llamada fue breve, pero prometedora. Arturo aceptó verla esa misma tarde en su oficina, un edificio discreto en el centro de la ciudad. Rosa tomó solo 3 de los diamantes más pequeños, guardándolos en una pequeña caja de metal que normalmente usaba para guardar tornillos. Miguel insistió en acompañarla. La oficina de Arturo estaba en un 3er piso, accesible por un elevador antiguo que crujía con cada movimiento. El gemólogo era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y manos de cirujano. Su espacio de trabajo era ordenado y profesional, lleno de lupas, microscopios y balanzas de precisión. «Rosa Méndez, qué sorpresa tan agradable», saludó Arturo con una sonrisa genuina. «¿Cómo está tu taller? Espero que ese viejo Chevy mío no te esté dando más problemas». Después de los saludos de cortesía, Rosa sacó la caja y la colocó sobre el escritorio de Arturo. El gemólogo la abrió y su expresión cambió instantáneamente. Tomó una de las piedras con unas pinzas especiales, la colocó bajo una lupa y luego bajo un microscopio. El silencio en la habitación era tenso, pesado con anticipación. Pasaron varios minutos antes de que Arturo hablara. «Rosa, ¿de dónde sacaste esto?» «¿Son reales?», preguntó Rosa, su voz tensa. Arturo asintió lentamente, quitándose los lentes para limpiarlos. «No solo son reales, son diamantes de alta calidad, sin tallar, pero definitivamente auténticos. Estas 3 piedras pequeñas que me muestras podrían valer, conservadoramente, unos $40,000. ¿Hay más?».
Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. Miguel tuvo que sentarse en una silla cercana. Su rostro había perdido todo el color. «Hay más», admitió Rosa, «muchos más, de diferentes tamaños». Arturo se recostó en su silla, procesando la información. «Esto es serio, Rosa, muy serio. Necesito que me digas exactamente cómo llegaron a tus manos, no para meterme en tus asuntos, sino porque si estos diamantes tienen un origen ilegal, podrías estar en grave peligro». Rosa le contó toda la historia. La compra de la combi, don Fermín, el descubrimiento en la llanta de repuesto. Arturo escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales, su expresión cada vez más seria. «Esto suena a un escondite», dijo finalmente. «Alguien ocultó estos diamantes hace mucho tiempo y nunca regresó por ellos. O tal vez el dueño original murió sin revelar su ubicación. Lo que me preocupa es que diamantes en bruto de esta cantidad y calidad no son fáciles de obtener legalmente. Podrían ser parte de un robo, contrabando o algo peor». «¿Qué debemos hacer?», preguntó Miguel, encontrando finalmente su voz. Arturo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las calles bulliciosas de Guadalajara. Lo correcto sería reportarlo a las autoridades. Pero seamos realistas. En este país, eso podría complicarse rápidamente. Podrían confiscar todo. Podrían no confiscar nada. Podrían empezar a hacer preguntas incómodas. Y si hay gente peligrosa buscando esos diamantes, reportarlo podría ponerlos en su radar. Rosa sintió un nudo en el estómago. Había pasado toda su vida siendo honesta, trabajando duro, siguiendo las reglas. Pero Arturo tenía razón. En México, las cosas no siempre funcionaban como deberían. La burocracia podía ser una pesadilla, y la corrupción era una realidad que no podía ignorar. «Mi consejo», continuó Arturo girándose hacia ellos, «es que primero averigüen más sobre el hermano de don Fermín. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? Si descubren que era una persona honesta que de alguna manera obtuvo estos diamantes legalmente, aunque improbable, entonces pueden decidir qué hacer. Pero si encuentran algo sospechoso, entonces necesitan ser extremadamente cuidadosos». Arturo se ofreció a guardar las 3 piedras en su caja fuerte mientras Rosa y Miguel investigaban. También les dio un contacto, un investigador privado retirado llamado Héctor Morales, que tenía experiencia en este tipo de casos. Rosa aceptó ambas ofertas, sintiendo que estaba entrando en un mundo completamente ajeno a su vida de mecánica y motores. Durante los siguientes días, Rosa y Miguel mantuvieron su rutina normal en el taller, pero sus mentes estaban en otra parte. Cada ruido inesperado los ponía en alerta. El taller seguía funcionando con normalidad. Rosa atendía cada caso con su profesionalismo habitual, pero Miguel notaba la tensión en sus hombros. Durante los almuerzos, ahora había largos silencios incómodos. Miguel rompió uno de esos silencios el tercer día. «Jefa, ¿qué va a hacer si Héctor descubre que los diamantes son robados?» Rosa consideró la pregunta. «No lo sé, Miguel. Una parte de mí quiere hacer lo correcto, reportarlo todo, pero otra parte piensa en todo lo que podríamos hacer con ese dinero para gente que realmente lo necesita». Esa conversación los tranquilizó un poco, pero la tensión seguía ahí. Rosa comenzó a llevar las bolsas de diamantes consigo a todas partes, en una mochila vieja que nunca dejaba fuera de su vista. El cuarto día, un hombre entró al taller preguntando por Rosa. Era Héctor Morales, aunque su aparición inicial los asustó. En la oficina, Héctor sacó una carpeta de su maletín. «Arturo me puso al tanto de su situación», comenzó sin preámbulos. «Lo que van a decirme no saldrá de esta habitación. Tengo mi código ético y la información de mis clientes es sagrada». Rosa le contó todo nuevamente. Héctor escuchaba con atención, tomando notas. Cuando Rosa terminó, Héctor cerró su libreta. «Esto me va a tomar al menos una semana. Les aconsejo que durante este tiempo continúen con su vida normal. No cambien rutinas, no hagan compras extrañas, no le cuenten a nadie más sobre esto». Después de que Héctor se fue, su advertencia final resonaba en sus mentes. Los días siguientes fueron tortuosos. Se reunieron en una cafetería discreta en el centro cuando Héctor finalmente los contactó. Héctor tomó notas mientras Rosa le contaba la historia. «Necesito el nombre completo del hermano de don Fermín y cualquier información que tengan sobre él», dijo finalmente. «Dame una semana. Si hay algo que encontrar, lo encontraré». Rosa regresó a casa de don Fermín bajo el pretexto de hacer algunas preguntas sobre el mantenimiento previo de la combi.
El anciano la recibió con la misma amabilidad que la primera vez, ofreciéndole té de canela y galletas caseras. En su sala modesta, rodeada de fotografías amarillentas y muebles de otra época, Rosa guió la conversación cuidadosamente. Don Fermín mencionó que la combi era de su hermano. ¿Se llamaba? Roberto, respondió el anciano con nostalgia en su voz. Roberto Méndez Solís. Era mi hermano mayor por 5 años. Un hombre bueno, aunque muy reservado. Trabajó toda su vida en joyerías, principalmente en el centro. Era tallador de piedras preciosas, tenía manos de artista. Rosa sintió que el rompecabezas comenzaba a tomar forma. ¿Tallador de piedras?, preguntó, tratando de mantener su voz casual. Sí, el mejor de la ciudad, según decían. Trabajó para varias joyerías importantes durante los años 60 y 70. Luego se independizó, tuvo su propio taller pequeño. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su vida era su trabajo. Don Fermín suspiró. A veces pienso que fue muy solitario, pero él parecía contento. ¿Sabes si tuvo algún problema legal? Rosa se aventuró, su corazón latiendo fuerte. ¿Deudas, conflictos? Don Fermín frunció el ceño, pensativo. No que yo sepa. Roberto era muy correcto, muy metódico, aunque hubo una época, creo que a finales de los 70, en que estuvo muy estresado. Dejó de visitarme durante meses. Cuando finalmente apareció, estaba más delgado, más nervioso. Le pregunté qué pasaba, pero solo dijo que había tenido problemas en el trabajo. Nunca me dio detalles. Rosa se despidió de don Fermín con más preguntas que respuestas. De regreso en el taller, compartió la información con Miguel. Un tallador de piedras preciosas, dijo Miguel. Eso explica cómo pudo tener acceso a los diamantes, pero no explica por qué los escondió en una llanta. Una semana después, Héctor Morales los citó nuevamente en la cafetería. Traía una carpeta con documentos fotocopiados y fotografías antiguas. Lo que encontré es interesante, comenzó, desplegando los papeles sobre la mesa. Roberto Méndez Solís efectivamente trabajó como tallador de gemas. Tuvo un taller independiente desde 1976 hasta 1982. En 1980 hubo un robo importante en una de las joyerías más grandes de Guadalajara. Desaparecieron diamantes en bruto por un valor considerable. La investigación nunca llegó a ninguna parte, quedó archivada como caso sin resolver. Rosa sintió un escalofrío. Cree que Roberto estuvo involucrado. Héctor levantó una mano. No hay evidencia que lo conecte directamente. Su nombre nunca apareció en la investigación, pero el timing es sospechoso. Poco después del robo, Roberto cerró su taller abruptamente. Según los registros, alegó razones de salud. Nunca volvió a trabajar públicamente como tallador. Vivió de manera muy modesta los siguientes años, prácticamente como un ermitaño. ¿Cree que fue él quien robó los diamantes?, preguntó Miguel. Héctor se encogió de hombros. Es una posibilidad, o tal vez sabía quién lo hizo y de alguna manera se quedó con parte del botín. O quizás se los dieron para que los tallara y decidió quedárselos. Sin más información, es imposible saberlo. Lo que sí puedo decirles es que la joyería robada ya no existe, quebró en los 90. Los dueños originales fallecieron. Básicamente, no hay nadie buscando activamente estos diamantes después de más de 40 años. Esta información debería haber aliviado a Rosa, pero solo intensificó su dilema moral. Si Roberto había robado esos diamantes, ¿tenía ella derecho a quedárselos? Era moralmente correcto beneficiarse del crimen de otra persona, incluso si ese crimen había ocurrido hace décadas y todos los involucrados habían desaparecido. Esa noche, Rosa volvió a quedarse despierta, pero esta vez no estaba sola. Miguel había insistido en quedarse, preocupado por su bienestar. Se sentaron en la pequeña cocina de Rosa, bebiendo café aguado mientras la ciudad ronroneaba afuera. «Jefa», dijo Miguel después de un largo silencio, «yo crecí sin nada. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 7 años. Mi mamá trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vi cómo se rompía la espalda para que comiéramos. Cuando me dio la oportunidad de trabajar en su taller, me salvó la vida, me dio un propósito, una habilidad, un futuro». Rosa lo miró con afecto maternal. «Miguel, ¿a dónde quieres llegar?» «Quiero decir que la vida no siempre es justa. A veces las cosas buenas les pasan a las personas malas, y las cosas malas les pasan a las personas buenas. Usted es de las buenas, jefa.
Ha trabajado duro toda su vida, ha ayudado a tanta gente, incluido yo. Si el universo le está dando esta oportunidad, tal vez debería tomarla. No porque se lo merece, aunque se lo merece, sino porque puede hacer algo bueno con ello. Las palabras de Miguel resonaron en Rosa durante días. Eventualmente tomó una decisión, pero no fue instantánea ni fácil. Pasó semanas debatiéndose entre hacer lo que la ley dictaba y hacer lo que su conciencia y su corazón le decían. Una noche, sentada en su pequeño departamento, Rosa sacó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. En una columna anotó todas las razones para reportar los diamantes a las autoridades. En otra, las razones para quedárselos y usarlos para bien. Las listas se extendieron por varias páginas, cada argumento cuidadosamente considerado, cada consecuencia meticulosamente explorada. Reportarlo significaba hacer lo que la sociedad esperaba, lo que las reglas dictaban, pero también significaba posiblemente perderlo todo sin ninguna compensación, someterse a un sistema que sabía era imperfecto en el mejor de los casos y corrupto en el peor. Significaba que ese dinero podría terminar en las manos equivocadas o perdido para siempre en el laberinto burocrático. Quedárselos significaba vivir con un secreto, cargar con el peso moral de beneficiarse de lo que posiblemente fue un crimen. Pero también significaba la oportunidad de hacer un bien real y tangible, de cambiar vidas de manera directa y significativa. Rosa pasó noches enteras sin dormir, dando vueltas en su cama mientras su mente repasaba los mismos argumentos una y otra vez. Pensó en su padre, quien le había enseñado mecánica y también valores. ¿Qué habría hecho él? Su padre había sido un hombre de principios férreos, pero también pragmático. Había vivido lo suficiente para entender que el mundo no siempre era blanco y negro, que a veces las decisiones correctas vivían en los tonos de gris. Una tarde, mientras trabajaba en un motor particularmente complicado, Rosa tuvo una revelación. No era sobre lo que era correcto o incorrecto en términos absolutos, sino sobre lo que ella podía vivir consigo misma haciendo. Y se dio cuenta de que podía vivir con la decisión de usar esos diamantes para crear oportunidades, para construir algo duradero y significativo. Pero no lo haría de manera oculta o vergonzosa. Lo haría de la manera más legal y transparente posible, dentro de las limitaciones de la situación. Contactó nuevamente a Arturo Salinas y le pidió que evaluara todos los diamantes y encontrara un comprador discreto, pero legítimo. Arturo llegó al taller una tarde después del cierre. Rosa había preparado una mesa limpia en la oficina, con buena iluminación. Colocó todas las bolsas frente al gemólogo y esperó mientras él examinaba cada piedra con sus instrumentos. El proceso tomó más de 3 horas. Miguel preparó café tras café mientras esperaban, el silencio en la oficina roto solo por los ocasionales murmullos de aprobación o sorpresa de Arturo. Finalmente, el gemólogo se quitó sus lupas y miró a Rosa con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Esto es, comenzó, y luego se detuvo para buscar las palabras adecuadas. Esto es extraordinario, Rosa. Tenemos aquí diamantes de diferentes calidades, cierto, pero todos son genuinos. Los más grandes son particularmente valiosos. Sin tallarlos todavía, calculando de manera conservadora y asumiendo que tendré que venderlos en lotes pequeños a lo largo del tiempo para evitar levantar sospechas, estamos hablando de algo entre 38 y 43 millones de pesos. Rosa se aferró al borde de la mesa. La cifra era abstracta, demasiado grande para procesarla realmente. Miguel, sentado en una silla en la esquina, había palidecido completamente. Arturo continuó, su tono volviéndose más serio. Pero necesito que entiendas lo que esto implica. Vender estas piedras no será rápido ni simple. Tendré que encontrar compradores confiables, personas que no hagan preguntas incómodas. Tendré que falsificar, o mejor dicho, crear una procedencia creíble. Tendremos que pagar impuestos sobre la venta para mantener todo legal en ese aspecto. Y mi comisión, por el riesgo y el trabajo involucrado, será del 15%. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Rosa. Arturo pensó por un momento. Si todo va bien, entre 6 meses y 1 año, pero podría tomar más. No podemos apresurarnos en esto. La paciencia es crucial. Rosa asintió lentamente. Y la historia que crearemos, la procedencia.
Arturo ya había pensado en eso. Te conviertes en alguien que heredó una pequeña colección de piedras preciosas de un tío lejano que trabajaba en el negocio de las gemas. Nada demasiado elaborado, nada que invite a una investigación profunda. Documentaremos la herencia apropiadamente, pagaremos los impuestos correspondientes. Cuando todo esté dicho y hecho, el dinero que recibas será completamente legal y podrás usarlo sin temor. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Miguel desde su rincón. Arturo lo miró con franqueza. Si algo sale mal, yo asumo la responsabilidad. Diré que las piedras eran mías, que Rosa no sabía nada. Tengo contactos, tengo abogados y he estado en este negocio lo suficiente para saber cómo protegerme y proteger a mis clientes. Pero les seré honesto, el riesgo nunca es cero. Rosa pensó en su oferta durante toda la noche. A la mañana siguiente llamó a Arturo y aceptó sus términos. El proceso había comenzado oficialmente y con él Rosa entró en un periodo de su vida marcado por la espera constante y la ansiedad persistente. El proceso tomó 8 meses, no un año completo, pero cada uno de esos meses se sintió como una eternidad. 8 meses durante los cuales Rosa siguió trabajando en su taller, reparando motores y cambiando aceite, atendiendo a sus clientes con la misma dedicación de siempre. Pero por dentro había una tensión constante, un miedo silencioso de que en cualquier momento todo pudiera desmoronarse. Arturo mantenía a Rosa informada con actualizaciones mensuales. Primera piedra vendida a un coleccionista en Monterrey. Lote pequeño colocado con un joyero en la Ciudad de México. Un comprador internacional interesado en las piedras más grandes. Cada actualización traía alivio y renovada ansiedad. Durante ese tiempo, Rosa no cambió nada en su vida. Seguía viviendo en su modesto departamento, seguía conduciendo su viejo pick-up, seguía almorzando tacos de la esquina. Miguel la vigilaba de cerca, preocupado por el peso que veía en sus hombros, por las nuevas líneas que aparecían en su rostro. ¿Vale la pena, jefa?, le preguntó una noche mientras cerraban el taller. Todo este estrés, toda esta preocupación, ¿vale la pena? Rosa miró la combi, ahora completamente restaurada, brillando bajo las luces del taller. Tiene que valer la pena, Miguel. Porque si no vale la pena, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos pasando por esto? Negó con la cabeza. Tiene que significar algo. Tiene que resultar en algo bueno. Finalmente, una tarde de junio, exactamente 8 meses y 13 días después de comenzar el proceso, Arturo la llamó a su oficina con noticias que cambiarían su vida para siempre. Lo logré, anunció con una sonrisa cansada. Vendí todo. Después de impuestos, comisiones y gastos legales, te quedan 41 millones de pesos. Es tu dinero, limpio y legal. Creamos una historia verificable sobre una herencia familiar de piedras preciosas. Todo está documentado apropiadamente. Rosa miró el cheque que Arturo deslizó sobre el escritorio. 41 millones de pesos. Una cantidad de dinero que nunca había imaginado tener. Podría retirarse, comprar una casa grande, viajar por el mundo. Pero mientras miraba ese cheque, pensó en su taller, en Miguel, en todos los clientes que dependían de ella. No le dijo a nadie sobre el dinero, excepto a Miguel. Juntos tomaron decisiones cuidadosas y deliberadas. No hubo celebraciones ostentosas ni compras impulsivas. En cambio, Rosa pasó semanas planificando cómo usar ese dinero de la manera más efectiva y sostenible posible. Rosa compró el edificio donde estaba su taller, algo que siempre había soñado, pero nunca había podido costear. El edificio era una estructura de 2 pisos en la colonia americana, con espacio suficiente para expandir las operaciones. La negociación fue discreta, manejada a través de un abogado que Arturo recomendó. Al propietario anterior, un anciano que quería retirarse a su pueblo natal en Michoacán, le dijeron simplemente que Rosa había recibido una herencia familiar y estaba invirtiendo en su negocio. La renovación del taller fue el siguiente paso. Rosa contrató a un arquitecto especializado en espacios comerciales y juntos diseñaron un taller moderno pero funcional. Instalaron elevadores hidráulicos de última generación, un sistema de ventilación apropiado, iluminación LED que hacía que trabajar fuera menos agotador para los ojos. Crearon una sala de espera cómoda para los clientes, con café gratuito, revistas y una pequeña área de juegos para niños. Pero lo más importante fue la expansión del equipo.
Rosa no solo compró herramientas nuevas, sino que creó oportunidades reales para jóvenes que, como Miguel, años atrás, necesitaban una oportunidad. Su primer empleado nuevo fue Jorge, un muchacho de 19 años del barrio de Santa Cecilia que había abandonado la escuela para ayudar a mantener a su madre enferma. Rosa lo conoció cuando llegó al taller buscando trabajo, dispuesto a hacer cualquier cosa, limpiar, organizar, lo que fuera necesario. Tenía ese hambre en los ojos, esa determinación desesperada que Rosa reconoció porque la había visto en el espejo años atrás. Le dio una oportunidad, no como ayudante de limpieza, sino como aprendiz de mecánico. Jorge resultó tener manos naturales para el trabajo. Aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes y trataba cada herramienta como si fuera un tesoro precioso. En 6 meses podía hacer trabajos básicos de manera independiente. En 1 año era un mecánico competente. 3 años después sería uno de los mejores técnicos del taller. La segunda contratación fue aún más significativa. Carmen Ruiz era una mujer de 26 años que había estudiado ingeniería mecánica, pero no encontraba trabajo en su campo. Los talleres la rechazaban porque era mujer. Las empresas más grandes querían experiencia que ella no tenía. Estaba trabajando como mesera cuando escuchó que el taller de Rosa estaba contratando. Rosa vio en Carmen algo especial. No solo tenía el conocimiento técnico de sus estudios universitarios, sino también la pasión y la determinación para superar los prejuicios de una industria dominada por hombres. La contrató inmediatamente y la puso a trabajar en los casos más complejos, desafiándola, enseñándole, mentorizándola. Carmen floreció bajo la guía de Rosa. Se convirtió en una experta en diagnósticos electrónicos, en esos sistemas computarizados modernos que muchos mecánicos de la vieja escuela evitaban. Eventualmente, se especializó en autos híbridos y eléctricos, posicionando al taller a la vanguardia de las nuevas tecnologías automotrices. El tercer empleado fue Sebastián, un joven de 22 años con un pasado complicado. Había estado involucrado con una pandilla local durante su adolescencia, pero estaba tratando de salir, de construir una vida legítima. Miguel, que conocía su historia porque venían del mismo barrio, lo recomendó a Rosa. La primera entrevista fue tensa. Sebastián llegó con los tatuajes visibles en sus brazos, con esa postura defensiva de alguien acostumbrado a ser juzgado y rechazado. Rosa lo miró directamente a los ojos y le hizo una sola pregunta. ¿Quieres cambiar tu vida o solo estás buscando un lugar donde esconderte por un tiempo? Sebastián parpadeó, claramente no esperando esa directez. «Quiero cambiar», respondió finalmente, su voz baja pero firme. «Estoy cansado de vivir con miedo, de mirar sobre mi hombro, de decepcionar a mi mamá». Rosa asintió. «Entonces te voy a dar una oportunidad, una sola. Si la desperdicias, no habrá segundas oportunidades, pero si trabajas duro, si te comprometes, si demuestras que de verdad quieres cambiar, te prometo que este lugar será tu nueva familia». Sebastián no desperdició su oportunidad. Fue el empleado más dedicado que Rosa había tenido. Llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía cualquier tarea sin quejarse, absorbía conocimiento como una esponja y, lo más importante, usó su historia, su transformación, como inspiración para otros jóvenes en situaciones similares. Pero la expansión del taller fue solo el comienzo de la visión de Rosa. Con la ayuda de Miguel y el consejo de varios profesionales, estableció formalmente lo que llamaron el Programa de Capacitación Técnica Rosa Méndez. No usó el nombre de Roberto para evitar preguntas incómodas, sino el suyo propio, asumiendo la responsabilidad y el liderazgo del proyecto. El programa ofrecía capacitación gratuita en mecánica automotriz a jóvenes de familias de bajos recursos. No era solo enseñarles a cambiar aceite o reemplazar llantas, era un programa integral de 6 meses que cubría teoría mecánica, práctica en el taller, habilidades empresariales básicas y preparación para el mercado laboral. Rosa invirtió en un espacio separado para el programa, una nave industrial en el barrio de La Perla, que renovó completamente. Compró vehículos viejos específicamente para que los estudiantes practicaran sin miedo de cometer errores costosos. Contrató instructores calificados, pero también se aseguró de que ella y su equipo del taller estuvieran involucrados directamente, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino también experiencia real. El primer grupo de estudiantes fue de 15 jóvenes.
Rosa los entrevistó personalmente a todos, buscando no solo necesidad financiera, sino también verdadero interés y compromiso. Entre ellos había un chico que había pasado tiempo en un centro de menores por robo menor, una chica madre soltera de 18 años. Un joven que había perdido a su padre en un accidente de trabajo y necesitaba mantener a sus hermanos menores. Cada uno tenía una historia, cada uno tenía un motivo para estar ahí, y Rosa se comprometió a darles no solo habilidades técnicas, sino también esperanza, dignidad y la oportunidad de construir un futuro diferente al que sus circunstancias parecían haberles destinado. La graduación de ese primer grupo fue uno de los días más emotivos de la vida de Rosa. Organizaron una ceremonia pequeña pero significativa en el taller. Los 15 estudiantes, vestidos con uniformes de mecánico nuevos que Rosa les había regalado, recibieron certificados de finalización. 12 de ellos ya tenían ofertas de trabajo concretas, 2 estaban planeando abrir sus propios pequeños talleres, y uno había decidido continuar estudiando ingeniería mecánica con una beca que Rosa había ayudado a conseguir. Pero Rosa no se detuvo ahí. Con una parte del dinero restante, creó un fondo rotativo de microcréditos para graduados del programa que quisieran abrir sus propios negocios. Los préstamos eran pequeños, entre 20 y 50,000 pesos, con tasas de interés mínimas diseñadas solo para mantener el fondo sostenible. Cuando los préstamos se pagaban, el dinero regresaba al fondo para ayudar a otros. También estableció un programa de reparaciones gratuitas o subsidiadas para personas de escasos recursos, ancianos con pensiones mínimas que necesitaban sus autos para ir al médico, madres solteras que dependían de sus vehículos para llevar a sus hijos a la escuela y llegar al trabajo, personas con discapacidades que necesitaban sus autos adaptados funcionando correctamente. Miguel administraba este programa con dedicación casi religiosa. Cada caso era evaluado cuidadosamente para asegurar que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitaban. No se trataba de dar todo gratis de manera indiscriminada, sino de proporcionar apoyo estratégico en momentos críticos. Una de las primeras beneficiarias fue la señora Guadalupe, una mujer de 72 años que Rosa conocía de años atrás. Su esposo había muerto, y ella vivía de una pensión mínima mientras cuidaba a su nieto discapacitado. Su viejo Nissan Tsuru del 97 era su línea de vida, pero necesitaba reparaciones que costarían más de lo que ella ganaba en 3 meses. Rosa no solo reparó el auto gratuitamente, sino que también lo puso en las mejores condiciones posibles, reemplazando partes que todavía funcionaban, pero que sabía fallarían pronto. Cuando la señora Guadalupe vino a recoger su auto y trató de pagar al menos algo, Rosa simplemente le dijo: «Usted págame siendo una buena abuela para su nieto. Ese es el pago que necesito». Historias como estas se multiplicaron. El taxista que pudo seguir trabajando después de un accidente gracias a reparaciones subsidiadas. La joven que consiguió su primer empleo porque Rosa arregló su auto lo suficientemente bien para que llegara confiablemente a las entrevistas. El pequeño empresario cuya camioneta de reparto fue salvada de la ruina mecánica, permitiéndole mantener su negocio a flote durante una crisis económica. Con el paso de los meses y años, Rosa también invirtió en la educación directa. Estableció un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar carreras técnicas, no solo mecánica automotriz, sino también electricidad, plomería, carpintería, cualquier oficio que proporcionara habilidades valiosas y empleabilidad. Las becas cubrían colegiaturas, materiales y, en algunos casos, estipendios mensuales para que los estudiantes pudieran enfocarse en sus estudios sin tener que trabajar tiempo completo. Cada beneficiario era cuidadosamente seleccionado y se esperaba que mantuvieran buenas calificaciones y eventualmente pagaran hacia adelante, ayudando a otros cuando estuvieran en posición de hacerlo. La combi, una vez restaurada completamente, la conservó. La pintó en su color crema original, reemplazó cada pieza desgastada, la dejó como nueva. Se convirtió en la mascota del taller, estacionada siempre al frente como un recordatorio silencioso de cómo la vida puede cambiar en un instante. 6 meses después de la venta de los diamantes, Rosa decidió visitar nuevamente a don Fermín. El anciano había envejecido notablemente, su salud deteriorándose. Vivía ahora con una sobrina que lo cuidaba en su casa. Cuando Rosa llegó, don Fermín la reconoció con dificultad.
pero su rostro se iluminó con una sonrisa débil. «¿La combi?», preguntó con voz ronca. «¿Funciona?» «Como nueva», respondió Rosa mostrándole fotos en su teléfono. «Está hermosa, don Fermín. Su hermano estaría orgulloso». El anciano miró las fotos con lágrimas en los ojos. Roberto amaba a esa van. Solía decir que era su única compañera fiel. Se inclinó hacia Rosa, su voz apenas un susurro. «Siempre sospeché que guardaba secretos. Era muy reservado los últimos años, pero era mi hermano. Lo quería a pesar de todo». Rosa tomó la mano frágil del anciano. «Era un buen hombre, don Fermín, y gracias a él, y gracias a usted por venderme la combi, mi vida cambió para mejor. Quiero que sepa eso». Antes de irse, Rosa dejó un sobre con la sobrina. Dentro había 50.000 pesos y una nota explicando que era un regalo por los cuidados médicos de don Fermín. Un pequeño agradecimiento por la combi que le había vendido. Sabía que don Fermín no aceptaría más, y esto era suficiente para asegurar que sus últimos días fueran cómodos. Los meses se convirtieron en años. El taller de Rosa prosperó, convirtiéndose en uno de los más respetados de Guadalajara. Miguel eventualmente se convirtió en socio del negocio, un reconocimiento a su lealtad y habilidad. Juntos capacitaron a docenas de jóvenes mecánicos, muchos de los cuales abrieron sus propios talleres, creando una red de profesionales que se apoyaban mutuamente. Rosa nunca se volvió ostentosa. Seguía viviendo en un departamento modesto, aunque ahora podía permitirse uno mejor. Seguía llegando temprano al taller, con las manos manchadas de grasa al final de cada día. La diferencia era que ahora dormía tranquila, sabiendo que había usado su inesperada fortuna para hacer el bien, para crear oportunidades, para devolver algo a su comunidad. Una tarde, 3 años después del descubrimiento, Rosa estaba cerrando el taller cuando una mujer de unos 60 años se acercó. Tenía un porte elegante pero accesible, con canas perfectamente peinadas y ojos inteligentes detrás de lentes modernos. «¿Es usted Rosa Méndez?», preguntó la mujer. Rosa asintió con cautela. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer sonrió. «Mi nombre es Patricia Solís. Era sobrina de Roberto Méndez. Escuché que usted compró su combi y la restauró bellamente. Me preguntaba si podría verla». Rosa sintió un momento de pánico, pero lo disimuló bien. «Por supuesto», respondió, guiando a Patricia hacia donde estaba estacionada la van. «Aquí está. Le puse mucho cariño a la restauración». Patricia caminó alrededor del vehículo, tocando suavemente la carrocería. «Hermosa», murmuró. «Mi tío adoraba esta van. Pasó muchas horas en ella». La miró directamente a Rosa. Encontró algo interesante durante la restauración. El corazón de Rosa latía fuertemente, pero mantuvo la calma. Lo usual en un vehículo tan viejo. Piezas oxidadas, cables viejos, mucho polvo. ¿Busca algo específico? Patricia la estudió por un momento, luego negó con la cabeza. «No, solo curiosidad. Mi tío era un hombre muy privado. Siempre sentí que guardaba secretos. Murió sin contarme mucho sobre su vida». Suspiró. «Pero supongo que todos tenemos derecho a nuestros secretos». Se quedaron en silencio por un momento, ambas mirando la combi bajo la luz mortecina del atardecer. «¿Sabe?», dijo Patricia finalmente. «Mi tío tuvo una vida difícil. Cometió errores, como todos. Pero en el fondo era un buen hombre atrapado en circunstancias difíciles. Espero que, donde quiera que esté, haya encontrado paz». Rosa sintió una punzada de empatía por el Roberto Méndez, que nunca conoció. Un hombre que había ocultado una fortuna en una llanta de repuesto, quizás con la intención de usarla algún día, quizás solo esperando que el tiempo borrara sus pecados. Un hombre que murió sin revelar su secreto, dejándolo para que lo encontrara una mecánica que sabría qué hacer con él. «Estoy segura de que sí», respondió Rosa suavemente. Patricia se despidió poco después, dejando a Rosa con sus pensamientos. Esa noche, Rosa condujo la combi por las calles de Guadalajara, algo que rara vez hacía. La van ronroneaba perfectamente, cada pieza trabajando en armonía. Pasó por el centro histórico, por los barrios donde había crecido, por las calles iluminadas donde las familias disfrutaban de la noche. Pensó en todos los giros inesperados que había tomado su vida, en cómo un simple anuncio en el periódico la había llevado a esta extraordinaria aventura, en cómo la decisión de restaurar un vehículo viejo había revelado un secreto enterrado durante décadas, en cómo ese secreto le había dado los medios no solo para cambiar su propia vida,
sino para impactar positivamente las vidas de tantos otros. Al año siguiente, Rosa estableció formalmente la Fundación Roberto Méndez, dedicada a proporcionar capacitación técnica gratuita para jóvenes de bajos recursos. Nunca reveló públicamente el origen del capital inicial. Simplemente lo atribuyó a años de ahorro e inversiones exitosas. Miguel se convirtió en director de programas de la Fundación, usando su propia historia como inspiración para los jóvenes que pasaban por sus puertas. Don Fermín falleció tranquilamente en su sueño 2 años después de vender la combi. Rosa asistió a su funeral, un evento pequeño, pero sentido en una iglesia modesta. Colocó flores en su tumba y en la de Roberto, que descansaba en el mismo cementerio. No hizo promesas ni pronunció palabras grandilocuentes. Simplemente agradeció en silencio a ambos hermanos por el papel inesperado que habían jugado en su vida. La historia de la combi y los diamantes permaneció como un secreto cuidadosamente guardado. Solo Rosa, Miguel, Arturo y Héctor conocían la verdad completa, y todos habían acordado llevarla a la tumba. No era vergüenza lo que motivaba su silencio, sino prudencia. Entendían que algunas historias, por extraordinarias que sean, son mejor guardadas que contadas. Con el paso de los años, Rosa se convirtió en una figura respetada en la comunidad de Guadalajara, no como la mecánica que encontró una fortuna, sino como la empresaria que usó su éxito para levantar a otros. Su taller se expandió a 3 ubicaciones, cada una empleando a docenas de personas. La fundación que había creado capacitó a cientos de jóvenes, muchos de los cuales encontraron empleos estables y dignos en la industria automotriz. Miguel se casó y tuvo 2 hijos. Rosa se convirtió en su madrina no oficial, la abuela que eligieron en lugar de la que les dio la biología. Los niños crecieron jugando en el taller, aprendiendo a distinguir entre llaves de tuercas y destornilladores antes de aprender a leer correctamente. Rosa les contaba historias, no sobre diamantes escondidos, sino sobre la importancia del trabajo duro, la honestidad y la responsabilidad de usar nuestros recursos para ayudar a otros. En las tardes tranquilas, cuando el taller cerraba y la ciudad se preparaba para la noche, Rosa a veces se sentaba en la combi, con las manos en el volante, los ojos cerrados. Pensaba en el camino recorrido, en las decisiones tomadas, en las vidas tocadas. Se preguntaba si había hecho lo correcto al quedarse con los diamantes, al no reportarlos inmediatamente a las autoridades. La respuesta nunca era simple. Vivía en un país donde la corrupción era endémica, donde reportar algo así podría haber resultado en que personas inescrupulosas se quedaran con todo mientras ella no recibía nada. Vivía en una sociedad donde los recursos rara vez llegaban a quienes más los necesitaban, donde los sistemas oficiales a menudo fallaban a las personas comunes. Había tomado el camino menos ortodoxo, ciertamente, pero había usado esos recursos para crear algo duradero y significativo. Había cambiado vidas, abierto oportunidades, demostrado que el éxito no necesita medirse solo en términos personales, sino en el impacto comunitario. ¿Era perfecta su solución? No. ¿Era la única solución? Tampoco. Pero era su solución, tomada con la mayor integridad posible, dadas las circunstancias imposibles. Y al final, eso tendría que ser suficiente. 10 años después del descubrimiento, en un aniversario tranquilo que solo ella marcaba en su calendario, Rosa decidió hacer algo especial. Organizó una gran celebración en el taller, oficialmente para conmemorar 15 años desde que había tomado control del negocio. Invitó a todos los empleados actuales y antiguos, a todos los jóvenes que habían pasado por su programa de capacitación, a clientes leales, a amigos y familia. La combi, ahora una verdadera obra maestra de restauración, estaba estacionada en el centro del taller, decorado con luces y banderines. Se había convertido en un símbolo del taller, apareciendo en su logo y material publicitario. La gente se tomaba fotos junto a ella, admirando su perfección vintage. Durante el evento, Rosa dio un breve discurso. No era buena para hablar en público, prefería dejar que su trabajo hablara por ella, pero esta noche era especial. Hace muchos años, comenzó, su voz amplificada por un micrófono prestado, tomé una decisión que cambió mi vida. Compré algo viejo y aparentemente sin valor, creyendo que podía restaurarlo, que podía devolverle su propósito. Señaló hacia la combi. Este vehículo me enseñó algo importante.
A veces, las cosas más valiosas no son las que brillan en la superficie, sino las que descubrimos cuando estamos dispuestos a ensuciarnos las manos, a hacer el trabajo difícil, a mirar más allá de lo obvio. Miró alrededor de la sala, viendo las caras de las personas cuyas vidas había tocado de alguna manera. Cada uno de ustedes es como esa combi, llenos de potencial, esperando la oportunidad adecuada, el reconocimiento correcto. Mi trabajo no ha sido solo reparar autos, ha sido ayudar a revelar ese potencial, y ustedes me han dado mucho más de lo que yo les he dado a ustedes. Hubo aplausos, abrazos, lágrimas de alegría. Miguel subió al pequeño estrado improvisado y la abrazó fuertemente. «Jefa», susurró en su oído, «usted salvó mi vida, y no solo la mía. Mire alrededor, vea lo que ha construido». Rosa miró. Vio a Jorge, que había llegado al taller como un adolescente problemático y ahora era un mecánico maestro con su propio equipo. Vio a Carmen, una de las pocas mujeres mecánicas en Guadalajara, que había roto barreras de género gracias al entrenamiento que recibió en la fundación. Vio a Sebastián, que había dejado una pandilla para aprender un oficio y ahora estaba capacitando a otros jóvenes en riesgo. Vio el impacto real de una decisión tomada una noche lluviosa de octubre, cuando una mecánica de 42 años decidió comprar una van destartalada por $550. La fiesta continuó hasta tarde en la noche. Cuando finalmente todos se fueron y Rosa quedó sola en el taller, realizó un último ritual privado. Abrió el compartimiento delantero de la combi, donde alguna vez había estado montada la llanta de repuesto con su carga secreta. Ahora solo había un espacio vacío, limpio y perfectamente restaurado. Colocó allí una caja de metal pequeña. Dentro había escrito una carta, sellada en un sobre. La carta contaba toda la historia, cada detalle, desde el descubrimiento hasta este momento. También incluía documentación de todo lo que había hecho con el dinero, cada donación, cada vida impactada, cada programa financiado. Si algún día, décadas en el futuro, alguien descubría esta carta, sabría la verdad completa. La carta terminaba con estas palabras. A quien encuentre esto, la vida nos presenta elecciones imposibles. No siempre hay una respuesta claramente correcta o incorrecta. Solo hay las decisiones que tomamos y cómo vivimos con sus consecuencias. Espero haber tomado las decisiones correctas. Espero haber honrado el legado accidental que me fue dado. Pero más que nada, espero haber demostrado que la verdadera riqueza no está en lo que encontramos, sino en lo que hacemos con ello. Rosa cerró el compartimiento y acarició el costado de la combi con afecto. «Buenas noches, vieja amiga», murmuró. «Gracias por tus secretos. Gracias por cambiarme la vida». Salió del taller y cerró con llave como había hecho miles de veces antes. La ciudad de Guadalajara se extendía ante ella. Millones de luces parpadeando en la oscuridad, millones de historias desarrollándose simultáneamente. Ella era solo una más de esas historias. Una mecánica que había encontrado algo extraordinario y había elegido usarlo para bien. Mientras caminaba hacia su auto, Rosa miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban débilmente a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensó en Roberto Méndez, preguntándose qué lo había llevado a esconder esos diamantes, qué miedos o esperanzas lo habían motivado. Pensó en don Fermín, en su amor simple y sin complicaciones por su hermano, a pesar de los secretos que nunca conoció. Pensó en todas las personas cuyas vidas se habían entrelazado a través de esta historia improbable. Arturo, quien había navegado el mundo turbio del comercio de gemas con integridad. Héctor, quien había descubierto verdades enterradas sin juzgar. Miguel, cuya lealtad nunca vaciló. Patricia, quien había buscado respuestas sobre su tío y había aceptado el misterio con gracia. Y pensó en sí misma, en la mujer que había sido y en la mujer que se había convertido. Los diamantes no la habían cambiado fundamentalmente. Seguía siendo la misma Rosa que amaba el olor del aceite de motor, que encontraba satisfacción en resolver problemas mecánicos complejos, que creía en el poder del trabajo duro y la honestidad. Lo que los diamantes le habían dado era oportunidad. La oportunidad de hacer más, de llegar más lejos, de impactar más vidas. Y esa oportunidad, ese regalo inesperado del destino o del universo o del simple azar, era algo que nunca tomaría por sentado. Los años siguieron pasando. La combi siguió siendo el corazón del taller, un testimonio silencioso de que las cosas viejas y olvidadas pueden contener maravillas inesperadas.
Rosa siguió trabajando, enseñando, construyendo. No porque tuviera que hacerlo económicamente, sino porque era quien era. El trabajo le daba propósito y el propósito le daba satisfacción. Eventualmente, cuando Rosa tenía 60 años, comenzó a pensar en la sucesión. Miguel estaba más que listo para tomar las riendas completas del negocio. Había demostrado ser no solo un mecánico excepcional, sino también un líder sabio y compasivo. Juntos desarrollaron un plan de transición que tomaría 5 años, asegurando que el legado del taller continuara mucho después de que Rosa se retirara. Durante esos años de transición, Rosa se permitió finalmente algunos de los lujos que siempre se había negado. Viajó, aunque modestamente, vio las pirámides de Egipto, caminó por las calles de París, se maravilló ante la arquitectura de Barcelona. Pero siempre regresaba a Guadalajara, a su taller, a su combi, a la vida que había construido. En una de esas tardes doradas de su 63º año, Rosa estaba sentada en su oficina en el taller, revisando los libros de la fundación. Los números eran extraordinarios. En los últimos 15 años habían capacitado a más de 2.000 jóvenes. De esos, el 85% había encontrado empleo estable en la industria. Muchos habían abierto sus propios negocios. Algunos se habían convertido en instructores, perpetuando el ciclo. Miguel entró con 2 tazas de café, una tradición que habían mantenido durante años. Se sentó frente a ella, su rostro mostrando las primeras líneas de la edad, pero sus ojos aún brillando con la misma determinación que había tenido a los 23 años. «Jefa», comenzó, «hay algo que nunca le he preguntado. ¿Se arrepiente de cómo manejamos todo?» Rosa consideró la pregunta cuidadosamente. Era una pregunta que se había hecho a sí misma innumerables veces a lo largo de los años. ¿Arrepentirme? No. ¿Cuestionar? Constantemente. No hay un día en que no me pregunte si podríamos haber hecho las cosas de manera diferente. Pero cuando miro lo que hemos logrado, cuando veo las vidas que hemos cambiado, siento que hicimos lo mejor que pudimos con una situación imposible. Miguel asintió tomando un sorbo de su café. Yo tampoco me arrepiento, pero a veces pienso en Roberto Méndez, en la vida que vivió, guardando ese secreto. Debe haber sido una carga pesada. Rosa miró por la ventana hacia donde estaba estacionada la combi. «Creo que todos llevamos cargas», dijo suavemente. «Algunos secretos, algunas decisiones difíciles. Lo que importa es cómo vivimos con esas cargas». Roberto vivió el resto de su vida en silencio, tal vez atormentado. Nosotros hemos tratado de usar su legado accidental para hacer el bien. Espero que, donde quiera que esté, haya encontrado algo de paz en eso. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Rosa. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo cuestionando, dudando, sopesando la moralidad de sus acciones, que había olvidado simplemente apreciar el bien que había surgido de ellas. Decidió dejar ir la culpa residual que aún llevaba, aceptar que la perfección no era posible en un mundo imperfecto. Comenzó a escribir sus memorias, no para publicarlas, sino como un registro para su propia comprensión. Escribió sobre su infancia, sobre aprender mecánica de su padre, sobre los desafíos de ser una mujer en una industria dominada por hombres. Escribió sobre el día que vio el anuncio de la combi, sobre el momento del descubrimiento, sobre cada decisión y consecuencia que siguió. La escritura se convirtió en terapéutica, le permitió procesar décadas de experiencias, de emociones complejas, de decisiones moralmente ambiguas. Le permitió ver su vida como una narrativa coherente en lugar de una serie de eventos desconectados. Y en esa narrativa encontró significado. Una tarde, mientras escribía en su departamento, tratando de procesar décadas de experiencias en palabras coherentes, recibió una llamada inesperada. Era Patricia Solís, la sobrina de Roberto Méndez, a quien no había visto desde aquella única visita años atrás. La voz de Patricia sonaba diferente, más suave, más vulnerable que Rosa recordaba. Patricia preguntó si podían reunirse, y había algo en su tono que hizo que Rosa supiera que esto era importante. Aceptó inmediatamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Se encontraron en el mismo café donde Rosa había conocido a Héctor Morales todos esos años atrás. Era uno de esos lugares viejos de Guadalajara que resistía la modernización
con meseras que llevaban décadas trabajando ahí y un menú que no había cambiado desde los 80. Patricia llegó puntual, vestida de manera elegante pero sin ostentación. Se veía mayor que la última vez, con más canas en su cabello perfectamente peinado, pero había una serenidad en su rostro, una paz que hablaba de alguien que había hecho las paces con su pasado. Después de los saludos de cortesía y de pedir café, Patricia sacó una carpeta vieja de su bolso de cuero. «He estado organizando las cosas de mi tío», explicó Patricia, sus dedos acariciando la carpeta como si contuviera algo sagrado. «Murió hace tanto tiempo, pero todavía había cajas en el sótano de la casa de don Fermín que nunca revisé completamente. Don Fermín falleció el año pasado, ¿lo sabías?». Rosa asintió, recordando haber asistido al funeral del anciano. «Sí, estuve en su funeral. Era un buen hombre». Patricia sonrió con tristeza. Lo era, y amó a mi tío incondicionalmente, a pesar de todo. Abrió la carpeta lentamente. Encontré esto entre las pertenencias de Roberto. Es su diario, o al menos fragmentos de uno. Lo escribió en los años antes de su muerte. Levantó la vista para mirar directamente a Rosa. Pensé que deberías leerlo. Creo que te dará una perspectiva que necesitas, que ambas necesitamos. Rosa abrió la carpeta con manos que temblaban ligeramente. Dentro había páginas amarillentas, algunas manchadas con lo que parecían lágrimas viejas, llenas de una letra apretada y angular que se inclinaba hacia la derecha como si el escritor estuviera siempre apurado o angustiado. Comenzó a leer, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse mientras las palabras de un hombre muerto cobraban vida. Las primeras entradas eran mundanas, anotaciones sobre trabajos de joyería, clientes, las dificultades de mantener un negocio pequeño en una economía difícil. Pero luego el tono cambió. Roberto comenzó a escribir sobre presiones, sobre hombres peligrosos que llegaron a su taller, sobre amenazas veladas contra su hermano si no cooperaba con ellos. Una entrada en particular hizo que Rosa tuviera que detenerse y respirar profundamente. Estaba fechada en marzo de 1980. Me presentaron a estos hombres como asociados de negocios, posibles clientes con dinero, pero sus ojos eran fríos, calculadores. No eran coleccionistas ni joyeros, eran criminales, y lo supe desde el momento en que entraron a mi taller. Me pidieron que tallara piedras para ellos sin hacer preguntas. Dije que no. Entonces mencionaron a Fermín. Conocían su dirección, sabían dónde trabajaba, sabían su rutina. No dijeron explícitamente que le harían daño, pero la amenaza estaba clara como el agua. ¿Qué se supone que debe hacer un hombre cuando la vida de su hermano está en juego? Rosa continuó leyendo, su café enfriándose mientras absorbía la historia de un hombre atrapado por circunstancias más grandes que él. Roberto describía cómo había sido forzado a participar en el robo de la joyería, cómo su conocimiento del sistema de seguridad y su acceso como tallador de confianza lo convirtieron en la pieza clave del plan. No fue el cerebro del crimen, sino una herramienta utilizada por hombres más despiadados que él. Y cuando todo terminó, cuando los diamantes fueron robados, Roberto había logrado esconder algunos, no por codicia, sino por desesperación. Su plan era tener algo con qué negociar si esos hombres regresaban, algo para proteger a su hermano si era necesario. Una entrada posterior, fechada varios años después, era particularmente conmovedora. Los hombres que me obligaron a esto están muertos. Escuché que tuvieron un enfrentamiento con la policía en Sinaloa. Murieron todos. Debería sentir alivio, pero solo siento vacío. Guardé estos diamantes como un seguro, pero ahora se han convertido en una carga. No puedo deshacerme de ellos sin riesgo. No puedo usarlos sin levantar sospechas. No puedo devolverlos sin incriminarme. Así que aquí están, escondidos en la única posesión que realmente amo, mi combi. A veces pienso en destruirlos, tirarlos al lago Chapala, enterrarlos donde nadie los encuentre jamás. Pero no puedo. Son la evidencia de mi cobardía, y tal vez merezco vivir con ese peso. Las últimas entradas del diario estaban escritas con una letra más temblorosa, claramente por un hombre enfermo y cercano a su fin. He vivido como un cobarde, escondiendo mi pecado como escondí esas piedras. No tuve el valor de ser honesto, ni el valor de ser verdaderamente deshonesto. Existí en un limbo moral de mi propia creación. Mi único consuelo es que Fermín no sabe nada. Él seguirá pensando bien de mí después de que me vaya.
Tal vez eso es suficiente. Tal vez el amor de un hermano, incluso si no es merecido, es gracia suficiente para un alma manchada como la mía. Si alguien encuentra algún día estos diamantes, espero que les den mejor uso que yo. Espero que sirvan para algo más que recordarme mi debilidad. Espero que alguien tenga el valor que yo nunca tuve. Rosa terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Las meseras del café las miraban con preocupación, pero Patricia les hizo una seña discreta de que todo estaba bien. Rosa cerró la carpeta con cuidado, limpiándose las mejillas con una servilleta de papel. Pasaron varios minutos antes de que alguna de las dos pudiera hablar. Finalmente, Rosa rompió el silencio. Gracias por mostrarme esto. Yo tuve que detenerse, su voz quebrándose. Yo lo encontré. Los diamantes. Estaban en la llanta de repuesto de la combi. Patricia asintió lentamente, sin sorpresa en su rostro. Siempre lo sospeché. Cuando viniste al taller y me dijiste que no encontraste nada interesante, supe que mentías. Pero también supe que, cualquiera que fuera la verdad, había pasado a mejores manos. Tomó un sorbo de su café frío. He seguido tu trabajo a lo largo de los años, Rosa. El taller, el programa de capacitación, todo lo que has construido, no fue difícil atar cabos, y quiero que sepas algo. Rosa levantó la vista, esperando quizás acusaciones o demandas. En cambio, Patricia sonrió con una calidez genuina. Has hecho más bien con el legado de mi tío de lo que él jamás podría haber hecho. Le has dado significado a su culpa. Has convertido su pecado en redención, no para él, porque está más allá de eso, sino para todos los que has ayudado. Eso me trae una paz que no puedo explicar completamente. Las dos mujeres se quedaron sentadas en silencio por un largo rato, dos desconocidas, conectadas por los secretos de un hombre muerto, por decisiones tomadas décadas atrás, por las reverberaciones impredecibles de acciones pasadas en vidas presentes. Fuera del café, Guadalajara continuaba con su bullicio habitual. Millones de personas viviendo sus vidas, completamente ajenas a esta conversación tranquila que estaba cerrando círculos que habían estado abiertos durante décadas. Finalmente Patricia habló nuevamente, su voz apenas un susurro sobre el ruido del café. Quiero que te quedes con el diario. Es parte de tu historia ahora, tanto como de la mía o de mi tío. Pero prométeme una cosa, Rosa. Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Qué? Sigue haciendo el bien. Sigue siendo el tipo de persona que mi tío desearía haber sido. Esa es la mejor manera de honrar su memoria, no negando sus errores, sino trascendiéndolos. Y si alguna vez dudas de ti misma, si alguna vez te preguntas si tomaste las decisiones correctas, lee este diario otra vez. Recuerda que la perfección no es posible, pero la bondad sí lo es. Rosa prometió, y esa promesa se convirtió en su norte durante los años restantes de su vida activa. Guardó el diario en una caja fuerte en su casa, pero lo leía ocasionalmente, especialmente en momentos de duda o cuando necesitaba recordar por qué había tomado el camino que tomó. El diario se convirtió en algo más que un registro histórico. Se convirtió en un recordatorio de la complejidad humana, de cómo las personas buenas pueden hacer cosas malas bajo presión, de cómo los errores del pasado pueden, con las acciones correctas, transformarse en bendiciones para el futuro. Era un testimonio de que la redención no siempre llega para quien comete el error, sino a veces para quien lo descubre y elige actuar con compasión, en lugar de juicio. A los 65 años, finalmente se retiró oficialmente del negocio, dejándolo completamente en manos de Miguel. La fundación continuó bajo la dirección de un equipo competente, expandiéndose a otras ciudades de Jalisco. La combi, sin embargo, la conservó. Era suya de una manera que nada más lo era. La condujo regularmente, manteniéndola en perfecto estado de funcionamiento. Se convirtió en una visión familiar en las calles de Guadalajara, esa van vintage, conducida por una mujer de cabello plateado que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para quien la saludara. En sus años de retiro, Rosa se dedicó a ser mentora. Jóvenes emprendedores, mujeres que querían entrar en campos no tradicionales, personas que simplemente necesitaban orientación, todos encontraban su camino hacia ella. Compartía su sabiduría libremente, aunque nunca toda su historia. Algunos secretos, decidió, eran más útiles guardados que revelados.
A los 70 años, Rosa fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Los doctores le dieron 2 años, quizás 3 con tratamiento. Aceptó la noticia con la misma ecuanimidad con la que había enfrentado tantos otros desafíos en su vida. La muerte, después de todo, era solo otro problema a resolver, y este no tenía solución mecánica. Usó su tiempo restante sabiamente, puso sus asuntos en orden, asegurándose de que la fundación y el taller continuarían prosperando. Pasó tiempo con Miguel y su familia, ahora extendida con nietos que la llamaban abuela, con el mismo cariño que sus padres. Tomó la combi para un último gran viaje, conduciendo por la costa del Pacífico, durmiendo en la van bajo las estrellas, sintiendo la libertad que solo llega cuando sabes que el tiempo es limitado. Durante ese viaje, escribió cartas a las personas importantes en su vida. A Miguel, agradeciéndole por su lealtad y su amistad que había trascendido cualquier relación laboral. A los empleados del taller y los graduados de la fundación, animándolos a continuar el legado de excelencia y compasión. A Patricia, expresando gratitud por revelar la verdad completa sobre Roberto y permitirle comprender la humanidad detrás de los diamantes. Y escribió una carta final para ser abierta solo después de su muerte. En ella contaba toda la historia por última vez, con cada detalle, cada decisión, cada consecuencia. Era su confesión final y su justificación final, dejada para que el mundo la juzgara si alguna vez era descubierta. Rosa Méndez falleció pacíficamente una tarde de primavera, rodeada de las personas que amaba. Su funeral fue un evento masivo, con cientos de personas llegando para presentar sus respetos. Mecánicos y empresarios, estudiantes y profesores, vecinos y desconocidos cuyas vidas había tocado de maneras que nunca conoció completamente. La combi encabezó la procesión fúnebre, conducida por Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando llegaron al cementerio, la estacionó junto a la tumba donde Rosa sería enterrada. Era un tributo apropiado, el vehículo que había cambiado todo, presente en el final como había estado en tantos comienzos. En los años que siguieron, la historia de Rosa Méndez se convirtió en leyenda local. La mecánica que había construido un imperio de bondad, que había cambiado innumerables vidas, que había demostrado que el éxito verdadero se medía no en riqueza personal, sino en impacto comunitario. Lo que no sabían, lo que quizás nunca sabrían, era la historia completa detrás de ese éxito. La combi fue donada a un museo local de automóviles vintage, donde se exhibe con orgullo como un ejemplo perfecto de restauración clásica. Los visitantes la admiran, se toman fotografías junto a ella, leen la placa que cuenta brevemente sobre Rosa Méndez y su amor por los vehículos clásicos. No saben que ese compartimiento delantero una vez contuvo una fortuna en diamantes. No saben sobre las decisiones imposibles, las noches de insomnio, los dilemas morales que esa van representa. Y tal vez eso es apropiado. Tal vez algunas historias son demasiado complejas para ser reducidas a una placa de museo. Tal vez el verdadero legado no está en conocer cada detalle, sino en ver el resultado final, las vidas cambiadas, las oportunidades creadas, el bien perpetuado. Miguel continuó dirigiendo el taller durante muchos años más, eventualmente pasándolo a sus propios hijos. La fundación se expandió a nivel nacional, tocando miles de vidas adicionales. El modelo que Rosa había creado, usar recursos inesperados para crear oportunidades sostenibles, fue adoptado por otras organizaciones. Y en algún lugar, en un archivo, en algún banco, sellada en una caja de seguridad, que solo se abrirá décadas en el futuro según instrucciones específicas dejadas en el testamento de Rosa, descansa la carta final. Su confesión completa, su justificación final, su verdad innegable. Esperando pacientemente el momento en que alguien la descubra y juzgue si las decisiones que tomó fueron correctas o incorrectas. Pero para Rosa, que había hecho las paces con sus elecciones mucho antes de su muerte, ese juicio ya no importaba. En sus últimos días, mientras su cuerpo se debilitaba pero su mente permanecía clara, reflexionó sobre el camino que había recorrido. No con arrepentimiento, sino con una aceptación tranquila de todas las decisiones, buenas y malas, que la habían llevado a ese punto. Recordaba la chica que había sido, trabajando junto a su padre en ese pequeño taller, aprendiendo no solo sobre motores, sino sobre integridad, sobre el valor del trabajo duro, sobre tratar a las personas con dignidad sin importar su posición social.
Su padre había muerto sin saber en qué se convertiría su hija, sin ver el imperio de bondad que construiría. Pensaba en los cientos de jóvenes que habían pasado por sus programas. Jorge, que ahora era dueño de su propia cadena de talleres y había implementado programas similares de capacitación en cada uno. Carmen, que se había convertido en una ingeniera reconocida a nivel nacional, frecuentemente dando charlas sobre romper barreras de género en campos dominados por hombres. Sebastián, que trabajaba ahora con organizaciones que ayudaban a jóvenes a salir de pandillas, usando su propia historia como testimonio poderoso de transformación. Cada uno de ellos había tomado la oportunidad que Rosa les dio y la había multiplicado, creando sus propias ondas de impacto positivo. Era un legado que se extendía mucho más allá de lo que ella podía ver o medir, tocando vidas en formas que nunca conocería completamente. Rosa pensaba también en las familias que habían sido ayudadas por el programa de reparaciones subsidiadas. La señora Guadalupe, que había podido cuidar a su nieto discapacitado durante 5 años, más gracias a la confiabilidad de su vehículo reparado. El taxista que había evitado la bancarrota y había podido mantener a sus 4 hijos en la escuela. La joven madre soltera cuyo auto funcionante había hecho posible que aceptara un trabajo mejor pagado más lejos de casa. Cada reparación, cada acto de generosidad había tenido efectos dominó imposibles de rastrear completamente. Un auto funcionante significaba que un padre podía llevar a su hijo al hospital a tiempo. Un vehículo confiable significaba que una pequeña empresaria podía hacer sus entregas y mantener su negocio. Un motor reparado significaba que un estudiante podía llegar a la universidad sin faltar a clases. Las inversiones financieras que Rosa había hecho con el dinero restante habían crecido significativamente con el tiempo. Había sido prudente, consultando con asesores financieros de confianza, diversificando, pensando a largo plazo. El resultado fue que cuando murió, dejó un fideicomiso considerable diseñado específicamente para mantener todos sus programas funcionando a perpetuidad. El fideicomiso estaba estructurado de manera que los intereses y ganancias de la inversión principal financiarían las operaciones continuas de los programas de capacitación, las becas, el fondo de microcréditos y las reparaciones subsidiadas. Miguel fue nombrado presidente de la junta directiva del fideicomiso, una responsabilidad que aceptó con lágrimas y determinación. Pero más allá de las estructuras formales y los programas establecidos, el verdadero legado de Rosa vivía en algo menos tangible pero más poderoso: el cambio en la cultura y actitud dentro de la comunidad de mecánicos de Guadalajara. Su ejemplo había demostrado que el éxito empresarial y la responsabilidad social no eran mutuamente excluyentes, que era posible construir negocios rentables mientras se elevaba a toda la comunidad. Otros talleres comenzaron a implementar sus propios programas de aprendizaje. Asociaciones de mecánicos empezaron a trabajar juntas para crear estándares de calidad más altos y prácticas más éticas. La idea de que los negocios tenían una responsabilidad hacia su comunidad, más allá de simplemente generar ganancias, comenzó a echar raíces. Rosa nunca buscó reconocimiento público por su trabajo. Rechazó múltiples ofertas de entrevistas en periódicos locales. Evitó ceremonias de premiación. Prefirió trabajar silenciosamente. Pero su impacto no pudo permanecer completamente oculto. La gente hablaba, las historias se compartían y su nombre se convirtió en sinónimo de generosidad y excelencia en su campo. Al final, eso tendría que ser suficiente. Rosa había vivido con integridad dentro de circunstancias imposibles. Había usado un golpe de suerte extraordinario para crear un bien extraordinario. Había convertido el secreto oscuro de un hombre muerto en un legado brillante de esperanza y oportunidad. Durante sus últimos días, cuando el dolor se volvía difícil de manejar y los medicamentos nublaban su mente, Rosa tenía momentos de claridad absoluta. En uno de esos momentos, con Miguel sosteniendo su mano al lado de su cama de hospital, le dijo algo que él nunca olvidaría. «Miguel», susurró con voz débil pero firme, «no te arrepientas de nada de lo que hicimos. No dejes que nadie te haga sentir que estuvo mal. Hicimos lo mejor que pudimos con una situación imposible. Ayudamos a gente real de maneras reales. Eso es lo que importa. Eso es lo único que importa». Miguel lloró, asintiendo, incapaz de hablar.
Rosa continuó, cada palabra requiriendo esfuerzo. El mundo no es blanco y negro. La moralidad no es simple. A veces tienes que elegir entre lo que es técnicamente correcto y lo que es verdaderamente bueno. Yo elegí lo que era verdaderamente bueno y lo volvería a elegir 1000 veces. Fueron las últimas palabras completas que Rosa pronunció. Falleció pacíficamente 2 días después, rodeada de las personas que amaba, con la combi visible a través de la ventana del hospital donde Miguel la había estacionado intencionalmente para que Rosa pudiera verla. En los años que siguieron a su muerte, la historia de Rosa Méndez se convirtió en leyenda local. La mecánica que había construido un imperio de bondad, que había cambiado innumerables vidas, que había demostrado que el éxito verdadero se medía no en riqueza personal, sino en impacto comunitario. Las personas contaban historias sobre ella en talleres, en escuelas de oficios, en reuniones comunitarias. Lo que no sabían, lo que quizás nunca sabrían completamente, era la historia detrás de ese éxito. Los diamantes en la llanta de repuesto permanecieron como un secreto bien guardado. Los pocos que conocían la verdad, Miguel, Arturo, Héctor, Patricia, todos mantuvieron su silencio por respeto a Rosa y por comprensión de la complejidad de lo que había sucedido. Y tal vez eso era apropiado. Tal vez algunas historias son demasiado complejas para ser reducidas a anécdotas simples o lecciones morales fáciles. Tal vez el verdadero legado no está en conocer cada detalle, sino en ver el resultado final. Las vidas cambiadas, las oportunidades creadas, el bien perpetuado. La combi continuó siendo exhibida en el Museo Local de Automóviles Vintage, perfectamente restaurada, brillando bajo las luces del museo. Los visitantes la admiraban, se tomaban fotografías junto a ella, leían la placa que contaba brevemente sobre Rosa Méndez y su amor por los vehículos clásicos. No sabían que ese compartimiento delantero una vez contuvo una fortuna en diamantes. No sabían sobre las decisiones imposibles, las noches de insomnio, los dilemas morales que esa van representaba. Pero si miraban cuidadosamente, si prestaban atención real, podían ver algo más profundo en esa combi. Podían ver el símbolo de transformación, de cómo algo viejo y desechado puede contener valor inesperado. Podían ver la representación física de la idea de que nuestra mayor fortuna no es lo que encontramos, sino lo que hacemos con ello. Miguel continuó dirigiendo el taller durante muchos años más, eventualmente pasándolo a sus propios hijos, tal como Rosa había pasado el conocimiento a él. Los programas que Rosa había establecido se expandieron más allá de Jalisco, convirtiéndose en un modelo nacional para la capacitación técnica comunitaria. Universidades estudiaban su modelo, organizaciones sin fines de lucro lo replicaban, gobiernos locales buscaban asesoría sobre cómo implementar programas similares. El impacto se multiplicaba exponencialmente con cada generación. Los estudiantes que Rosa entrenó, entrenaron a otros, que entrenaron a más. Los negocios que ella ayudó a establecer, ayudaron a otros. El fondo rotativo de microcréditos seguía girando, proporcionando capital inicial a nuevos emprendedores año tras año. Las becas continuaban permitiendo que jóvenes de bajos recursos accedieran a educación que de otra manera hubiera sido inalcanzable. 20 años después de la muerte de Rosa, durante una ceremonia para conmemorar el aniversario del programa de capacitación, Miguel, ahora un hombre de 63 años, con el cabello completamente blanco, dio un discurso frente a cientos de graduados del programa, sus familias y dignatarios locales. Rosa Méndez me salvó la vida cuando yo era un muchacho perdido de 21 años, comenzó, su voz fuerte a pesar de la emoción. Me dio más que un trabajo. Me dio propósito, dignidad y la oportunidad de convertirme en algo mejor de lo que mis circunstancias sugerían que podría ser. Pero lo más importante que me enseñó, y lo más importante que todos nosotros debemos recordar, es esto. El verdadero valor no está en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que hacemos por los demás. Miró alrededor del auditorio lleno, viendo rostros de diferentes edades, de diferentes trasfondos, todos conectados por el legado de una mujer que había elegido usar una fortuna inesperada para elevar a su comunidad. Ella enfrentó decisiones difíciles en su vida, continuó Miguel, decisiones que no tenían respuestas fáciles, pero siempre, siempre, eligió el camino de la compasión, del servicio, de pensar en el bien mayor. Ese es el legado que debemos honrar y continuar.
El aplauso fue ensordecedor. Y en ese momento, en ese espacio lleno de vidas transformadas y futuros cambiados, el espíritu de Rosa Méndez estaba palpablemente presente, no en un sentido sobrenatural o místico, sino en la manifestación física de sus valores, sus decisiones, su impacto duradero en el mundo que habitó. La historia termina como comenzó, con una Volkswagen Combi 1968. Pero esta no es solo una historia sobre diamantes escondidos o fortunas inesperadas. Es una historia sobre elecciones, sobre integridad, sobre el tipo de persona que elige ser cuando nadie está mirando y las respuestas fáciles no existen. Es una historia sobre Rosa Méndez, una mecánica de Guadalajara que compró una van vieja por $550 y encontró algo mucho más valioso que diamantes. Encontró la oportunidad de demostrar que la verdadera riqueza siempre ha sido y siempre será lo que hacemos por los demás. Y en las noches tranquilas, cuando el museo cierra y las luces se apagan, la combi descansa en su exhibición, guardiana silenciosa de secretos que el mundo nunca sabrá completamente, testimonio permanente de que a veces las cosas más valiosas que encontramos no son objetos físicos, sino las oportunidades de hacer la diferencia que esos objetos representan. Un recordatorio de que cada final es también un comienzo, y que las decisiones que tomamos hoy se convertirán en los legados que dejamos mañana. La combi permanece allí, perfecta e intemporal, esperando la próxima persona que mire más allá de la superficie y vea no solo un vehículo restaurado, sino un símbolo de transformación, redención y el poder inquebrantable de elegir el bien, incluso en las circunstancias más complejas.